10 enseñanzas de Russell H. Conwell. H. Conwell es autor de dos libros muy importantes dentro de la superación y el crecimiento personal. Uno es Acres de Diamantes, que es bastante conocido en español, y otro que es un poco menos conocido pero igual de importante es La llave del éxito. Vamos a ver algunas enseñanzas de este autor. Tus diamantes no están en montañas lejanas ni en mares lejanos, están en tu propio patio trasero, si excavas buscándolos, refiriéndose al interior de uno mismo, ¿no? A la propia creatividad y conocimientos que uno tiene. Relacionado con esta idea, empiece donde está y con lo que tiene ahora mismo. Hay un video en el canal en el que hablamos de este tema que te recomiendo ver, que se llama Empieza con lo que tienes ahora, y que trata justamente esta idea de Russell H. Conwell, y es que hay que empezar donde uno está ahora mismo, no deseando tener más capital, vivir en otro país, tener otros estudios. No, con lo que tienes ahora puedes empezar a crear tu negocio, buscar un nuevo trabajo o lo que sea. Puedes viajar hasta los confines de la tierra en busca del éxito, pero si tienes suerte descubrirás la felicidad en tu propio patio trasero. La misma idea, ¿no?, que transmite en Acres de Diamantes, muy importante. No puedes confiarle tu dinero a un hombre que no puede cuidar de sí mismo, refiriéndose a que si tú vas a un asesor bancario y ese asesor bancario no es un inversor, pues ¿por qué le ibas a dar tu dinero a él, no? La verdadera grandeza a menudo no se reconoce. Trata de la gente que hace cosas muy importantes por otros, pero que no es muy reconocida. Por eso es importante que encontremos nuestra propia misión y visión, y de eso trata este vídeo que está en el canal, que puede ayudarte a hacerte las preguntas apropiadas para encontrar tu misión y tu visión. El principio de grandeza de Abraham Lincoln puede ser adoptado por cualquiera. Esta era su regla. Todo lo que tenía que hacer ponía y la mantenía allí hasta que todo estaba hecho. Se trata de una concentración total que han tenido grandes líderes y grandes personas, algo que ahora llamamos fluir. Este video del canal te explica exactamente qué es lo que es fluir, cómo aumentar tu concentración. Es fácil reír, pero peligroso, porque es la mayor prueba a la que se enfrenta un orador sobre su audiencia. Poder hacerlos aterrizar nuevamente en la tierra sólida del pensamiento sobrio. Para oradores, para discursantes. Primero debemos saber qué necesita el mundo y luego invertir en nosotros mismos para satisfacer esa necesidad. Y el éxito está seguro. Y relacionado con esta idea es, si sabes lo que la gente necesita, has adquirido más conocimiento sobre una fortuna del que puede darte cualquier cantidad de capital. Y hay un vídeo en el canal en el que hablamos exactamente de esto, que se llama Primero la necesidad y después el producto, que te ayuda a entender este concepto que te da Conwell, que es, si entiendes las necesidades de la gente podrás cubrirlas, ya sea aprendiendo tú o creando un producto que satisfaga esa necesidad. Hombre, le dije, con la determinación y la ambición adecuadas puedes estudiar lo suficiente por la noche para conquistar su deseo. Y eso sigue siendo válido hoy. Tu principal activo es este, ¿no? Tu cerebro, tu capacidad de aprender cosas y dar valor a los demás a través de tu conocimiento. Puede ser mediante tu trabajo o mediante activos como los productos de información. Bueno, si te interesa saber el pensamiento de estos grandes sabios, sigue viendo esta lista de reproducción. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.